el Señor. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a leer nuestra escritura en Gálatas capítulo 4, verso 1. Esta mañana es un culto diferente, no tenemos traducción. Ya no sé cómo predicar de esta manera. Entonces, vamos a ver si me acuerdo. Gálatas capítulo 4, verso 1. Dice así la palabra del Señor. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo, mas está debajo de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres más siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Oremos al Señor. Padre, te damos las muchas gracias en esta mañana, la oportunidad de estar en tu casa para adorar tu santo nombre. Estamos en tu presencia, confiando, Señor Dios, que todas nuestras fallas están bajo tu sangre y que tu Espíritu tiene libertad para moverse entre nosotros, Padre, para alimentar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras almas con tu palabra. Padre, alimenta nuestra mente con conocimiento, alimenta nuestras almas con fe y que podamos, Señor, ser vivificados al salir de este lugar, que tengamos una palabra en nuestro corazón que nos ayude a seguir más cerca de ti. Padre, bendiga a nuestros hermanos que están ausentes, que tu gracia sea con cada uno de ellos, que los guardes y los protejas hasta su regreso. Que bendiga, Señor Jesucristo, a cada una de las peticiones y necesidades de tu pueblo. Y aún aquel, Señor, que esté escuchando esto, si hay en su corazón en esta hora una petición que necesita una respuesta, envía tu poder sobre esa persona y dale la fe, Señor, de que tiene ya en sus manos la respuesta, porque tú compraste todas nuestras bendiciones en la cruz del Calvario. Da tu bendición a cada uno. Padre, estamos viviendo en días tremendos, Señor. Sabemos que la venida del Señor está tan cerca. Señor Dios, todo lo que estamos esperando está por suceder. Vemos, Señor, en las noticias esos ataques sobre tu pueblo Israel. Señor Dios, y sabemos que está escrito que mientras el pueblo tuyo todavía esté siendo pisoteado por las naciones, Señor, todavía tenemos un poquito de tiempo nosotros los gentiles, pero cuando tú vuelvas con ellos, oh Señor, la puerta se habrá cerrado. Ayúdenos a aprovechar nuestro día, Señor, nuestros últimos momentos mientras estamos aquí en tu gracia, para poder, Señor, alcanzar el propósito para el cual fuimos alcanzados. Reprende todo demonio, limpia nuestra atmósfera y háblanos en esta mañana a nuestros corazones, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a hacer un paréntesis en esta mañana para pensar en algo que nos pueda ayudar en nuestra vida espiritual. No vamos a continuar el tema de los sellos que estamos llevando, porque que hay varios hermanos ausentes. Entonces, pero sí hay un pensamiento que yo creo que yo siempre tengo en mi corazón, que no debemos olvidar. Hay mucho en la palabra que tenemos que estudiar, pero estas cosas espirituales son tan importantes que tienen que estar siempre en nuestros corazones. Vamos a recordar el cuadro de la adopción. Y esto es porque creo que es muy importante que tengamos esto en mente, porque comenzamos estudiando esto, pero toda la palabra nos está llevando de regreso a la misma cosa otra vez. Ahora, esta escritura de Gálatas que acabamos de leer es muy hermosa. Y pues el Señor está diciendo, entre tanto que el heredero es niño,
Dice, en nada difiere del siervo. Dice, pero está debajo de tutores hasta el tiempo señalado por el padre. ¿De qué heredero está hablando? ¿De qué padre está hablando? Bueno, los hijos de Dios somos herederos. Hay una herencia para los hijos de Dios. Esa palabra herencia es muy importante porque la herencia es todo el tema de la Biblia. La herencia, pues Dios le dio a Adán toda la bendición y Adán la perdió. Cristo vino para comprarla de regreso, para entregársela a los herederos, ¿sí? A los hijos de Adán. Entonces, por eso habla la Biblia acerca de herencia. No es simplemente una bendición, sino no es simplemente vida eterna, es una herencia. Y la herencia de la iglesia es la vida eterna y la tierra. La tierra misma es nuestra herencia. Todas las cosas que Dios creó son la posesión de los hijos de Dios. Entonces todo eso estaba en el libro de la vida que fue perdido y Cristo lo compró y nuestros nombres están allí. Entonces somos herederos. Ahora, aquí hay algo importante que tenemos que entender. Este es el pensamiento esta mañana. Ahora, los hijos de Dios, los cristianos, bueno, nacen. Para ser un hijo de Dios tiene que nacer. Usted tiene hijos porque los hijos nacieron. Sí, si no han nacido, no son hijos, no son nadie. Entonces, ahora en este tiempo en el que estamos viviendo, hay mucha confusión religiosa, de manera que se cree que aquel que es cristiano es porque va a la iglesia. Todos los que van a la iglesia son cristianos, o porque se bautizaron son cristianos, o porque son buenas personas son cristianos. Pero realmente, de acuerdo a la Biblia, los cristianos nacen, ¿sí? Los cristianos nacen. Nosotros nacimos de nuestro padre y de nuestra madre aquí en la tierra. Y como nuestro padre y nuestra madre eran pecadores, nacimos pecadores, ¿sí? Entonces tenemos que nacer de nuevo de otro padre, ¿sí? Para que yo le puedo decir a Dios Padre, pero no quiere decir que Él sea mi Padre. Yo voy a ser hijo de Dios y Él va a ser mi Padre cuando yo nazca de nuevo como un hijo de Dios. Entonces eso es lo principal que la gente está perdiendo. La gente olvida el principio de todo y piensa que porque está en la iglesia, porque canta o incluso porque predica o porque tiene iglesia, eso lo hace cristiano. No, aquel que ha nacido de Dios es hijo de Dios. ¿Cómo nacemos de nuevo? Nosotros nacemos de nuevo por el agua, por la sangre y por el espíritu. El hermano Branham nos ha enseñado cómo todo bebé que nace, él tiene esos tres elementos. Primero dice, se rompe el agua en la mujer, por eso indica que ella viene, y luego la sangre, y luego viene la vida, y el niño grita en este mundo. Entonces nosotros nacemos del agua, por el bautismo, luego de la sangre del Señor Jesucristo y luego viene el Espíritu Santo, ¿sí? Esto es lo que la Biblia le llama justificación por la fe, bautizándonos en agua, y luego santificación, que mucha gente también no quiere eso, quiere saltarse de una vez de la justificación al Espíritu Santo y no ser santificado. No, tenemos que santificarse, significa apartarse de las cosas del mundo, y cuando nosotros ya hemos sido bautizados y apartados de las cosas del mundo, somos candidatos para recibir el Espíritu Santo. Entonces cuando el Espíritu Santo viene, entonces nacemos de nuevo como hijos e hijas de Dios. Entonces a esos hijos de Dios, hijas de Dios, nacidos de nuevo, ellos son los herederos. Pero aquí hay algo que está diciendo el apóstol Pablo. Los hijos no solamente nacen, los hijos de Dios no solamente nacen, los hijos de Dios también crecen, ¿sí? Eso es otra cosa, imagínense. La gente se pierde solo con ir a la iglesia, pero no es solo de ir a la iglesia, tenemos que nacer y después de nacer, crecer. ¿Y cuál es el propósito de crecer? No es solamente ser grandes. O sea, la mayoría, mire usted los jóvenes de este tiempo, quieren ser grandes, pero no para hacer algo bueno con eso, sino porque quieren ser libres y hacer lo que quieran. No. ¿Cuál es el propósito de que un cristiano crezca? Que tenemos un destino. Y Pablo dijo, somos llamados a la adopción de hijos.
Ahora, la palabra adopción en la Biblia no significa lo mismo que nosotros entendemos, porque cuando decimos un niño es adoptado, es que es hijo de otra familia, ¿verdad? Entonces yo lo recibo en mi casa, me dan papeles y ahora ese hijo es mío porque yo lo adopté. Y muchas veces los creyentes piensan que eso significa, es que yo era hijo del diablo, pero Jesús me adoptó y ahora soy hijo de Dios. No es así. La palabra adopción es algo diferente en la Biblia. Es un cuadro grande y hermoso. Mire, primero, todo comienza con la herencia, ¿sí? Todo comienza allí, porque cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, Dios le repartió la herencia por medio de Josué, ¿sí? Entonces a cada familia que entró a la tierra prometida, qué hermoso, a cada uno le fue dada una herencia. Y esa herencia no se podía perder. Tenía que pasar de padre a hijo, y de ese hijo a su siguiente hijo, y ese hijo a su siguiente hijo, y entonces la tierra tenía que permanecer en la familia para siempre. Entonces esa herencia era importante. Entonces aquí está el padre, él tiene una herencia y él sabe que esa herencia va a tener que entregársela a su hijo. Entonces aquí viene, tenemos un hijo en la familia. Entonces él quiere un hijo al cual le pueda entregar la herencia. ¿Sí? ¿Puede entender eso? Es sencillo. El padre está buscando un hijo al cual le pueda dar la herencia. Cuando él se muera, él ya sabe que la herencia va a pasar a las manos de su hijo. Y ese hijo tiene que ser un hijo correcto, ¿sí? Un hijo digno. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa con la herencia? Imagínense estos grandes millonarios. Se trabajan toda su vida haciendo sus grandes millones y viven preocupados de que esa herencia va a caer en las manos de sus hijos y sus hijos solo la quieren para botarla con mujeres, con carros, con vicios, y al final todo lo que trabajaron, ¿de quién será? ¿Sí? Esa es la gran preocupación de los ricos. ¿Qué va a pasar con mi dinero cuando me muera? Porque a la tumba nadie se lleva nada. Estaba oyendo una mujer millonaria que pidió que la enterraran en su carro de lujo porque se lo quería llevar para el... Entonces, pero de todas maneras no lo está manejando bajo tierra, ¿sí? Entonces, si las cosas son así, entonces ellos se preocupan porque ¿qué va a hacer con todo lo que yo tengo? Imagínense que tuviera $1,000,000. Pero hay hombres de estos que tienen empresas por todo el mundo y y si todo eso se pierde, imagínense que cae en las manos de un hijo loco. Entonces eso es exactamente el mismo problema con los padres en la Biblia. Van a heredar van a entregarle esa herencia a sus hijos. ¿Y qué si esa herencia cae en las manos de un loco? ¿Sabe usted que en la Biblia un hijo loco tenía que ser muerto? La Biblia dice de que cuando un hijo, así está escrito en el libro de Levítico, dijo, si vuestro hijo fuere contumaz y rebelde, glotón, borracho y despilfarrando el dinero y haciendo todas esas cosas, el padre y la madre lo llevarán delante de los ancianos a la puerta de la ciudad y dirán delante de todos, nuestro hijo no escucha. Es contumaz, rebelde, glotón y borracho. Él no le interesa nada. Dijo, entonces la sentencia es muerte. Y la mano de los padres serán las primeras en tirarle la piedra. Y moriría apedreado. Esa es la ley de Dios. ¿Por qué? Porque en Israel un hijo malo no sirve para nada, hermano. Ahora, allá era muerte natural. Ahora lo que allá era natural para nosotros es espiritual. Una persona que es un hijo rebelde, ese no le sirve para nada a Dios. Ese solo le queda muerte espiritual. Él no tiene vida eterna, ese va para el infierno, hermano. Dios en su reino solo tiene hijos obedientes, ¿sí? Entonces, ahí va. Entonces el padre está preocupado. Quiere preservar la herencia y entregarle en las manos de su hijo, pero su hijo tiene que ser digno. Su hijo tiene que merecer esa herencia. Su hijo tiene que ser igual al padre. ¿Sí? Entonces, mire, el hijo nace. Por ley, él es el heredero. ¿Sí?
porque nació, es el hijo, él es el heredero. Así dice el apóstol Pablo. Dijo, aunque él es Señor de todo y es el heredero, pero dice el apóstol Pablo aquí, en nada difiere del siervo. Es igual que un siervo, dice Pablo, aunque es el hijo y es el dueño de todo, pero ese niñito es visto como otro siervo. ¿Por qué? Mire, ¿por qué? Porque ese niño no tiene ninguna autoridad. Ese niño tiene que obedecer órdenes igual que los sirvientes de la casa. No es como ahora que los niños son los que mandan a los papás. Pero el niño dice que no, el niño no quiere, el niño dice, el niño hace y lo que los papás digan no importa. Ahora en la Biblia no es así. El niño es un siervo y tenemos que entender eso. El niño debe ser criado como un siervo hasta aprender obediencia. Y luego dice, él no tiene autoridad y él mismo está debajo de autoridad. Por eso es que no es diferente a ningún siervo. Esa es la enseñanza de la Biblia. Entonces, de la misma manera que un siervo de la casa, así el hijo. Ahora, mire. Pero si ese hijo crece y demuestra que es el hijo correcto, que tiene las cualificaciones para recibir la herencia, entonces, escuche, aquí vamos, ese hijo va a recibir toda la autoridad del Padre. Eso es algo asombroso. Entonces ese hijo crece y llega, digamos que fue un hijo rebelde, ya está en la tumba. Si es un hijo correcto, ese hijo va a llegar a ser adoptado. Escuche, ahí es donde está la palabra adopción. Esto es adopción. Ese hijo ha sido educado, ha crecido, se ha comportado correctamente. Entonces llega el día de la adopción. La adopción es una ceremonia pública delante de testigos. Son llamados testigos y ese padre lleva a su hijo delante de esos testigos y el hijo es vestido con una vestidura especial para que todos lo vean. Es el día de su adopción. Y luego, delante de todos, el padre quita su anillo de su mano. Ahora, el anillo es importante porque para nosotros un anillo, que se me olvidó hoy, porque el tema del traslado es terrible, entonces, del trasladarse de casa ya no haya nada. Entonces, se quita el anillo, por eso es que escondí la mano así, para que no se viera de que no lo tenía. Entonces, si el padre se quita el anillo en la Biblia no es solamente un símbolo de que están casados, no. El anillo en la Biblia tenía un dibujo encima y ese dibujo es el sello, es la firma del Padre. Entonces, el sello, ¿se acuerda del libro de los sellos que teníamos por aquí? Que ya no está. Entonces, cuando un documento todo me quita. Entonces, cuando un documento se terminaba, se le colocaba una cuerda y se le derramaba cera. Entonces, con ese anillo era sellado y la cera se secaba y queda el dibujo del anillo ahí. Entonces, cualquiera con ver el sello sabe a quién pertenece. Este es el sello de el fulano de tal, ¿sí? Entonces, ese sello era la autoridad del padre, era su firma. Entonces, en ese día de la adopción, el padre se quitaba su anillo de su mano y lo ponía en la mano del hijo que había llenado todos los requisitos, y ese hijo tenía la firma del padre, el nombre del padre en sus manos. Eso es grande, hermano. Mire, ojalá que usted piense en esto porque es maravilloso. Entonces, delante de todos, el padre levanta la mano del hijo con el anillo y dice: aquí está mi hijo. Él tiene toda la autoridad del Padre, ¿sí? Ahora, su firma, la firma de mi hijo, en un cheque es igual que la mía, ¿sí? La firma de mi hijo en un documento es igual que la mía. Él y yo tenemos el mismo nombre. Él puede ocupar mi nombre, ¿sí? Y su nombre tiene poder. Entonces, ahora piensa espiritualmente. El Señor Dios nos mostró lo que eso significa.
El Hijo de Dios nació en un pesebre, ¿sí? Y él creció y mostró que era un hijo que le interesaban los negocios del Padre. Un día se perdió, ¿sí? Y María y José se hicieron locos buscándolo. 3 días pasaron buscándolo, ¿sí? Y cuando lo hallan en el templo, hablando y haciéndole preguntas a los religiosos que los dejaban asustados. Entonces Jesús les dice, ¿y cuántos días dicen ustedes que me han buscado? 3 días. ¿Y por qué me buscaron tanto? ¿Que no sabían a dónde hallarme? Porque ellos fueron a buscarlo donde la tía, donde la sobrina, donde la prima, a la tienda, al supermercado, al centro comercial. Ahí no está Cristo. Si usted quiere hallar a Cristo, usted ya sabe dónde encontrarlo. Entonces ellos fueron a buscarlo primero a los lugares donde Él no está. Mejor si hubieran ido al templo de una vez, ellos ya sabían que ahí lo iban a hallar. Y Jesús les dijo, ¿y por qué me buscaron tanto? ¿Sí? ¿Que no saben que en los negocios de mi Padre es necesario estar? Entonces él mostró que era un hijo que le interesaban los negocios del Padre. Él mostró que era un hijo obediente, el que amaba las cosas del Padre. Y creció lleno de gracia, de verdad, ¿verdad? Entonces el Señor dijo, ha llegado la hora de adoptar a mi hijo en público, ¿sí? Y llamó testigos, 3 testigos de la tierra, Pedro, Santiago y Juan, y los llevó arriba de un monte, ¿sí? El monte Tabor. Y luego llamó testigos de la tierra y llamó testigos del cielo. Moisés y Elías bajaron a la tierra, y allí delante de testigos Dios cambió la ropa de Jesús, y era una ropa blanca, brillante como la luz. Dijo, y brilló como el sol en plena noche, hermano. Entonces Dios dijo, el Padre dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Sí? ¿Qué estaba diciendo Dios? Yo ya no tengo nada que decir, óiganlo a él. ¿Sí? Lo que él diga es palabra de Dios. Toda autoridad está en la mano de él. ¿No lo dijo Jesús? Toda potestad en el cielo y en la tierra me es dada por mi Padre. Entonces ahí está el Hijo de Dios adoptado, ¿sí? En posición. Por eso Él dijo, yo he venido en el nombre de mi Padre, ¿sí? Entonces, ¿a quién estaba allí? Un hijo adoptado. Ahora, piensen, eso, y Jesús dijo, yo he venido para darles ejemplo. Jesús se bautizó como nosotros tenemos que bautizarnos. Jesús se fue al desierto para ser probado, como nosotros también tenemos que ser probados hasta apartarnos de las cosas del mundo. Y luego Jesús recibió el Espíritu Santo, como nosotros tenemos que recibirlo también, porque Él estaba mostrando lo que es ser un hijo de Dios. Y después que Él mostró que era el hijo correcto, fue adoptado. Entonces eso es lo que el hermano Branham nos enseña, y es lo que la Biblia nos muestra, y es correcto. Ahora, pero no solo Jesús es el hijo adoptado. Pablo está diciendo que cada uno de nosotros tenemos que entrar en la adopción. Y eso es una cosa preocupante, hermano. ¿Estamos siendo nosotros los hijos correctos? Primero, ¿ya nacimos? Y si ya nacimos, ¿estamos creciendo? Y si estamos creciendo, porque todo niño que nace va a crecer, aunque sea chueco, pero va a crecer, aunque sea para los lados, pero va a crecer. Pero estamos creciendo para mostrarle a Dios que en lo que somos los hijos correctos. Ese es el pensamiento. Mire usted, cuando Dios adoptó a los propios hijos que tenía en el libro de los Hechos, mire usted a un Pedro con tanta autoridad de decir, Ananías, Zafira, ¿quién les enseñó a ustedes a querer engañar al Espíritu Santo? Los mismos hombres que enterraron a tu marido te van a enterrar a ti. Imagínense qué autoridad tan grande. Eso da miedo, hermano, que un ser humano tenga tanta autoridad. Eso da temor, ¿sí? Un día el mismo hermano Branham estaba en esa posición. Dijo, ¿se acuerdan? En medio de la campaña, un hombre y una mujer comenzaron a comportarse inmoralmente. El hombre besando a la mujer en el culto, hermano.
y haciendo cosas obscenas. Y el hermano Branham le dijo, Señor, deténgase. Le dijo, estamos en la casa del Señor. Y el hombre se rió y siguió haciendo la misma cosa. Y la voz del Señor se le acercó. Y le dijo en ese momento, cuando él estaba más nervioso viendo eso, le dijo, lo que tú digas, así será. Di sobre ellos lo que tú digas. Si dice muerte, muerte. Y el Espíritu Santo cayó y se apartó. Y quedó el hermano Branham solo, nervioso, tenso, preocupado. ¿Qué hago? Y dice que se calmó y dijo, yo los perdono. Sí. Y dice que en ese momento se derramó el Espíritu Santo en todo el culto, porque eso era lo que Dios estaba queriendo escuchar. Mire, qué terrible es tener la autoridad de Dios en las manos, hermano. Y sabe usted que por eso es que nosotros tenemos que orar por aquellos que nos hacen daño. Orad por los que os persiguen y os ultrajan. Orad por aquellos que os hacen mal, porque, hermano, hacerle un mal a un hijo de Dios es peligroso. Y hermano, qué terrible es saber que a esa persona después le ha pasado algo y uno recuerda y dice, y yo no oré por esa persona. Usted tiene que saber lo que le ha sido dado en sus manos. Y eso que nosotros somos hijos desobedientes a veces. ¿Y qué si fuéramos hijos obedientes como estos en el libro de los Hechos? Mire el apóstol Pablo parado allí, ¿verdad? Y aquel brujo, Elimas, diciéndole aquí, negando el evangelio, y Pablo se da la vuelta y le dice, hijo del diablo, ¿y cuánto tiempo te vas a oponer a la palabra del Señor? Te quedarás ciego. Y allí quedó ciego delante de todos. El rey estaba sentado en el trono y lo vio. Hermano, mire esa autoridad, hermano. Y si Dios le da esa autoridad, nosotros cuántos ciegos tuviéramos ya. A todo el que nos cayera mal, ya lo hubiéramos dejado mudo, ciego, ladrando como perro, yo no sé qué. No, por eso es que Dios no le va a dar autoridad a ningún hijo desobediente. Dios tiene que criarnos. Tenemos que crecer correctamente. Vea usted en la Biblia. Le voy a leer unas escrituras. Esto es Apocalipsis 2:26. Mire, al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, ¿ve usted? Un hijo obediente. Yo le daré potestad sobre las gentes. ¿Ve usted que los hijos de Dios, los vencedores, también ellos recibirán poder? Y los regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Y eso no es para los profetas, eso es para cada hijo e hija de Dios. Mateo 25:21. Y su Señor le dijo, bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Ve usted lo que el Señor está hablando? Lo que pasa es que a veces no pensamos en estas cosas. Ahí están en la Biblia, las conocemos, pero se nos olvidan. ¿Cuál es el gran propósito de Dios, hermano? No solo nacer, no solo crecer. Tenemos que llegar a la autoridad. Tenemos que llegar a ese punto y es algo que da temor, porque es algo muy grande, hermano. Mire, Apocalipsis 1:6. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Ahora, ay, qué bonito, yo soy rey porque tengo coronita. No, eso es un niño. Pero decir que vamos a ser reyes y gobernar sobre naciones. ¿Usted cree que Cristo en su trono va a reinar en el milenio? Él es rey de reyes. Los que van a reinar son otros. Cada nación, cada país, cada lugar tendrá un rey, tendrá jueces. Pero ellos serán los súbditos del gran rey. Porque Jesús no es rey de súbditos, Jesús es rey de reyes. Entonces, ¿ve usted lo que el Señor está buscando? Ahora mire, debemos dejar de ser niños.
al hermano Branham un hombre se le acercó y le dijo que, hermano Branham, usted está desperdiciando su ministerio, regañando a la gente por la forma en la que se viste y todo eso. Dijo, enséñale cosas grandes. La gente cree que usted es un profeta, pero dijo, yo nunca he dicho que lo soy, pero la gente cree que sí. Entonces, si usted es un profeta, enséñale cosas poderosas, maravillosas. Y dice él en el mensaje Influencia, el párrafo 97, un hombre me llamó la atención no hace mucho, uno de los más grandes evangelistas del país. Y él dijo, deje a esa gente en paz. Yo le dije, ¿quién es usted para decirme que los deje en paz? Él dijo, yo le amo a usted, hermano Branham. Su ministerio es orar por los enfermos. Yo le dije, no, es predicar el evangelio, hermano. Pero yo le dije, mire, él dijo, mire, hermano Branham, esa gente cree que usted es un profeta. Y yo le dije, yo nunca dije que lo era, ¿verdad? Él dijo, pero ellos creen que usted lo es. ¿Por qué no le enseña a esas mujeres cómo recibir el Espíritu Santo, cómo recibir dones y hacer algo en vez de regañarlas por la manera en que se visten y por lo que hacen? ¿Por qué no les enseña ese tipo de cosas para ayudarlas? Él le dice, ¿cómo puedo enseñarles álgebra cuando ni siquiera aprenden el ABC? ¿Saben lo que significa ABC? Dice el profeta. En inglés es ABC, always believe Christ, siempre creerle a Cristo. Sí, eso es el ABC. Eso es el ABC para comenzar. Ojalá que nosotros ya podamos aprenderlo, ¿verdad? Porque algunas veces me doy cuenta que los creyentes preguntan, bueno, ¿y por qué la Biblia dice esto, pues? Bueno, ¿y por qué el hermano Branham dice esto, pues? ¿Y por qué, pues? ¿Y por qué preguntan la pregunta? O sea, si lo dice la palabra es porque es verdad, no hay más duda. Pero ¿por qué tiene que cuestionar y cuestionar y cuestionar? Es porque se le ha olvidado el ABC. El ABC es que siempre tenemos que creerle en Cristo. Siempre es siempre. Siempre que nosotros que estemos de acuerdo y cuando no estamos de acuerdo, cuando veamos que es correcto y cuando no lo entendamos, siempre creerle a Cristo. Porque Él sabe lo que hace. Él es Dios y nosotros solo somos seres humanos. Sí, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pablo dice, Efesios 4:14, que ya no seamos niños fluctuantes. Ahí está. Ahora, usted sabe, los niños siempre serán fluctuantes. Tenemos que tener paciencia con ellos. Porque los niños a veces andan obedientes, a veces andan con el demonio, a veces, mire, usted sabe lo que ellos no están igual todo el tiempo. Ellos cambian. Fluctuar es a veces arriba, a veces abajo. A veces arriba, a veces abajo. Eso se llama fluctuar. Pero también hay cristianos fluctuantes. A veces arriba, a veces abajo. Hoy tengo ganas de ir a la iglesia, hoy ya no. Hoy me siento cristiano, hoy perdido. Así, mire, hoy tengo gozo, mañana no. Hoy canto, hoy no. Mire, es una tristeza. ¿Y usted cree, por el amor de Dios, que yo tengo ganas de predicar todos los días? ¿Y usted cree por una vez de que yo tengo ganas de venir a todos los cultos? Si yo también me canso. Pero yo aprendí desde el principio que éramos jovencitos con mamá de que a la iglesia no se faltaba por nada. Que nosotros servíamos al Señor, tuviéramos ganas o no tuviéramos. Eso nos enseñaron a nosotros desde que comenzamos en el Evangelio. No es algo que aprendí ya viejo. Eso me enseñaron así. Y usted tiene que enseñar a los niños de la misma manera. Usted va a ordenar su cuarto, quiera o no quiera, tenga ganas o no quiera comer o no quiera, tiene que hacerlo. Pero no le enseñan a los hijos de esa manera y no le enseñan a los creyentes tampoco. Entonces dejan que los cristianos vivan en ese modo. No podemos. Tenemos que aprender a que lo que queremos o no queremos no importa. Lo que importa es la voluntad del Padre. ¿Sí? Un día Jesús mandó a comprar comida a los discípulos, ¿verdad? Y allá venían ofreciéndole de comer. Y él les dijo, yo ya comí. ¿Y quién le trajo de comer? Me dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, le dijo. ¿Ve usted? Qué importante es. Entonces, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera por todo viento de doctrina. Ay, qué triste.
Hoy vienen aquí los de allá y ya no sabe si es correcto eso o lo que yo tenía. Y hoy viene otra doctrina por allá y ya no sé dónde estoy. Ya no sé si esto es lo correcto. Y cada doctrinita nueva, cada persona nueva, cada cosa nueva que escucha, los hace tambalear. Nunca saben dónde están. Sí, es terrible. Pero Pablo nos está diciendo, no tenemos que ser niños ya, tenemos que crecer. Eso es lo que nos está diciendo, tenemos que crecer, muchachos. Dice, antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Sí, tenemos que crecer en Cristo. No crecer en nuestra inteligencia. No habla de inteligencia. No quiere decir que nos vamos a hacer personas educadas. No, vamos a seguir siendo la misma persona que somos. Pero tenemos que crecer en Cristo, en nuestra experiencia cristiana, ¿sí? Estamos hablando de los truenos, ¿verdad? Escucha lo que dice en el Mensajero del Atardecer. Noten el párrafo 109. El mensajero del tiempo del fin. Su trabajo será alistar a los santos, alistar la novia para el novio. Ese será su mensaje. Ahora, ¿quieren aprenderse el ABC sin estudiar y así poder estudiar el álgebra después? O sea, no, escucha la pregunta, la dije mal. ¿Quieren aprender el ABC para así poder estudiar álgebra después? Está preguntando. Y dice, hablando de esos 7 truenos que serán revelados únicamente a ellos. ¿A quiénes? A los que aprendieron su ABC ya y ya comenzaron a estudiar un poquito de álgebra. Para ellos vienen los truenos. El ABC es todo esto, hermano. Los truenos ya son álgebra. Y eso va a ser revelado a aquellos que ya aprendieron bien su ABC. Porque usted sabe que en el álgebra también hay ABC, ¿verdad? Sí, correcto. Dice, es correcto, dice el profeta. Aprendan primero el ABC. ¿Cuál es el ABC? Siempre creer a Cristo. No en sus credos, no en su iglesia, a Cristo. Crean lo que Él dice, no lo que alguien más diga. Esa es la cosa, ¿verdad? Que Dios pueda ayudarnos a entender esto. Vamos a avanzar. Mire. Entonces, si el padre está preocupado por tener un hijo correcto, ¿cuál hijo es correcto, hermano? Todos nacemos algo torcidos. Entonces, el padre responsable, él quiere que su hijo sea correcto, por lo tanto tiene que recibir la educación correcta, ¿sí? Entonces Pablo dijo, el hijo, que es niño, dijo, se le es colocado un tutor, ¿sí? Un tutor es un maestro. Un maestro, pero no solamente de 2 más 2 son 4. Un tutor es alguien que le va a enseñar las cosas de la vida y las cosas del conocimiento, las cosas del negocio y las cosas de los demás países extranjeros. Le va a enseñar a ser igual que su padre, a portarse en todo como su padre, ¿sí? Todo lo que el padre sabe se lo va a transmitir al hijo. Y el padre va y busca al mejor maestro, el maestro de confianza. Eso es lo que sucedía en la Biblia. Y le coloca a ese hijo varón, ese maestro, para que lo críe. Pero no solamente lo va a criar, también lo va a alimentar. Escuche eso. Lo va a alimentar y lo va a criar, lo va a educar para que él pueda llegar a ser igual que su padre. Ese es el propósito. Y también en el cristiano es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos también un tutor. Pablo dijo, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, el cual clama en nosotros, Abba, Padre. Ahora, la palabra Abba es Padre. Ahora, Abba o Padre, Padre. Es lo que estaba dicho. Entonces mire Efesios 4:16, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado así por las junturas del alimento que recibe, según la operación de los 5 ministerios, cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. O sea, se necesita alimentarse
para poder crecer. ¿Qué tiene que hacer un niño para crecer? Comer. ¿Qué puede hacer? Usted no puede regarlo, ¿sí?, para que crezca como las plantas. Usted no puede estirarlo para que crezca. No, lo único que tiene que hacer con él es alimentarlo, ¿sí? Eso es un problemita bien triste, hermano. Porque si nosotros nos tenemos que alimentar también, ¿sí? Y el único alimento que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Entonces, y si no escuchamos la palabra, si no escuchamos la palabra, si no leemos la Biblia, si no estudiamos el Evangelio que nos ha sido dado, ¿cómo vamos a crecer? Yo le voy a decir, usted viene aquí a la iglesia a escuchar lo que Dios le dio a uno para compartirlo con ustedes. Pero cuando usted escucha la palabra o lee la palabra por usted mismo, Dios le da cosas a usted mismo, que usted las ve por sí mismo. Y es Dios dándoselas a usted, Dios hablándole personalmente en la palabra. Ese es el alimento que usted necesitaba escuchar, ¿sí? Entonces, y si nunca lo hace, usted es un hijo débil. ¿Se acuerda de la historia de los dos becerritos, verdad? Que dice que había dos granjeros, allí vecinos, dijo, solo una cerca los dividía, y dijo, allá nació un becerrito en un granero y en el otro granero nació el otro becerrito, ¿sí? Entonces dijo, pero un granjero era Aragán, el otro granjero era responsable y trabajador. Entonces vino el invierno, ¿sí? Y todo el invierno el granjero Aragán dejó el pobre becerrito aguantar hambre. Y el pobrecito estaba flaco, temblaba, caminaba despacio, así, ¿verdad? Apenas levantaba la cabeza. En cambio el otro granjero, el responsable, le dio el buen alimento en todo el invierno, ¿sí? Y lo estaba gordo, redondito. Y cuando pasó el invierno y vino el sol y la primavera como está ahora, ¿verdad? Los granjeros soltaron a los becerritos a salir afuera del granero. Entonces dijo, aquel becerro flaco levantaba la cabeza y miraba, ¿y aquí qué hago, pues? Y el agua, ¿por qué me la ha puesto tan lejos este hombre? Y la comida está en la otra punta, que lejos. Todo el patio le parecía inmenso. En cambio el becerro gordo sentía la brisa. Ve usted cómo es la primavera, va mucho viento. Entonces se levantaba con el viento y daba con los taquitos en el aire y brincaba, se sentía bien, ¿sí? Pero el becerro flaco levantó la cabeza y vio al vecino gozarse allá, ¿verdad? Y dijo, es que eso no es más que un fanático religioso, ¿sí? Un fanático pentecostalones, nada. Pues eso es lo que dicen todos los creyentes del mensaje. ¿Por qué? Por culpa de los pastores que nunca los alimentan. O sea, solo les dan sus pensamientos. Y a mí me gusta, yo creo y yo pienso. Y es que esto es tremendo para mí, y a mí que me importa lo que sea tremendo para usted. Lo que la palabra dice. Yo no evité de dar todo el consejo de Dios, dijo Pablo. Todo, le guste al pastor o no le guste. Tiene que alimentar con toda palabra de Dios. Y eso pone gordo al becerrito y lo hace gozarse. Y esa es la razón de que algunos no se gozan nunca en la iglesia. No tienen fuerzas. Entonces el alimento es lo que nos hace crecer. Y el Espíritu Santo, el tutor que nos ha sido dado, por eso es que tenemos que recibir el Espíritu Santo, para que el tutor vaya con nosotros donde quiera. Y Él nos va a enseñar. En el trabajo, en la casa, en el hospital, en donde quiera que estemos, el Espíritu Santo estará allí para enseñarnos, para guiarnos a la cosa correcta. Y luego, ¿a dónde nos va a llevar? Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios y a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Escuche cuál es la misión. Escuche cuál es la misión. Ahora, hablar de los sellos, algunas veces a la gente le gusta porque no le toca su propia vida personal, pero hablar de estas cosas es diferente. Pero yo quiero que sepa, hermano, cuando entremos profundamente al séptimo sello, usted se va a dar cuenta que todo regresa aquí. El séptimo sello escondido en la mente de Dios está aquí en la adopción.
Es el tiempo del fin, el final del plan de Dios está aquí para nosotros. Esto no fue enseñado en ninguna otra edad. Solo en esta última edad de la iglesia es donde habrá un grupo de una iglesia que será adoptada delante de este mundo. El gran avivamiento de la novia del que estamos hablando, el gran derramamiento del Espíritu Santo, otro Pentecostés, el nuevo libro de los Hechos, la manifestación de los hijos de Dios. Cuando todo eso se cumple, es cuando los hijos de Dios serán manifestados, serán adoptados delante del mundo. Pero para esa fecha, nosotros ya tenemos que haber crecido. Esa es nuestra preocupación. Entonces, vamos a tratar de terminar. Aquí hay algo más. Ahora, solo piensen en esto. Recuerde nada más. Esto es para recordar. Ya lo hemos estudiado, pero para que usted recuerde. La Biblia nos habla cuál es el crecimiento de un cristiano. El mensaje nos ha revelado. Esto es 2 de Pedro 1, verso 5. Por lo cual, poniendo todo, yo quiero leer la versión que usó el hermano Branham, que es la versión de la Biblia Peshitta, que es la de la Biblia Lamsa, del doctor Lamsa. Después que el hermano Branham conoció al hermano Lamsa, él siguió usando esa Biblia por mucho tiempo, porque expresa las cosas muy claramente, con palabras más perfectas a veces. Dice, por lo cual, poniendo todo cuidado, añadan a su fe virtud. Ahí está el crecimiento, virtud. Esa es la primera cosa. Dice, y a la virtud, conocimiento. ¿Sí? Y al conocimiento, dominio de sí mismo. Y al dominio de sí mismo, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, bondad fraternal. Y a la bondad fraternal, amor. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Haciendo qué cosas? Creciendo en la estatura del varón perfecto. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, control propio, paciencia, piedad, amor fraternal y luego la piedra de corona, que es el amor perfecto de Dios. Todo ese es el crecimiento. Ahora recuérdelo, hermano. Piense, ¿dónde estamos nosotros? Algunas veces pienso que los cristianos no logran pasar de la fe. Fe es una fe diferente, recuerde. No es la misma fe que usted ocupa para bautizarse. La fe es una fe revelada que el Espíritu Santo le da cuando viene a su vida. Si usted no ha recibido el Espíritu Santo, no va a poder tener esa fe. Porque es ese Espíritu Santo en usted el que le hace esa fe. ¿Y qué hace esa fe? Esa fe cree que toda palabra es la verdad. Solo la palabra de Dios. Ya no puede creerle a la ciencia. Ya no puede creerle a ningún hombre. Solo puede creer la palabra de Dios. La fe, una fe sin el Espíritu Santo, cree cualquier cosa. Pero una fe con el Espíritu Santo solo puede creer la palabra de Dios. Esa es la diferencia. Ahí es donde una persona que tiene fe va a la iglesia, le predican cualquier cosa y la cree, aunque no esté en la Biblia, ¿sí? Pero la verdadera fe que viene del Espíritu Santo va a decir, eso no está en la Biblia. Y va a rechazar todo lo que no sea la palabra de Dios. Y solo tiene ojos, oídos para oír y ojos para ver la palabra nada más. Esa es la verdadera fe y solo viene por el Espíritu Santo. Y la gente no logra pasar de allí. Vive dudando, vive aceptando ideas de hombres, y cada doctrina nueva que se levanta, ahí van detrás. ¿Cuándo van a llegar a crecer? Si no logran asentar una fe verdadera. Pero cuando una persona cree toda palabra de Dios, entonces puede pasar a la siguiente parte, virtud. Y virtud es poder. Porque la palabra, que es agua, se convierte en vino, ¿sí?
Usted sabe que Jesús convertía el agua en vino y la palabra, que es el agua, en su corazón se convierte en el vino del estímulo y eso le da poder. ¿Poder para qué? Poder en la oración. ¿Sí? Poder para hablar, dice el profeta, las cosas correctas. ¿Sabe que usted que en la Biblia ellos tuvieron que recibir poder para hablar la palabra de Dios con confianza? Porque les daba miedo a los apóstoles hablar. Pero cuando el Espíritu Santo les dio ese estímulo, pudieron hablar la palabra de Dios con confianza. Usted le va a poder hablar a su familia y decir, sí, yo creo esto. Y le van a decir, vos crees un profeta. Sí, porque la palabra de Dios lo dice. ¿Y cuál es el miedo? Sí. ¿Vos crees esto y esto? Sí, mira cómo tenés el pelo. Sí, porque yo lo honro al Señor con mi vida. Sí. Oye, mira, te vestís pura viejita. Pero es que es lo que la palabra del Señor enseña. Vos te vestís como prostituta, yo no. Sí, pero la cosa es pararse en la palabra de Dios. Pero la gente tiene miedo. Ay, es que si me hacen burla. Ve que no tiene poder. Ve que si me critican y mi familia ya no me va a hablar. No tiene poder. Pero cuando viene esa virtud del Espíritu Santo, le da poder para hablar lo que usted cree. Le da poder para orar. Usted sabe que Dios va a contestar sus oraciones. Le da poder para vivir una vida santa. ¿Dicen amén a eso? Luego vamos creciendo. Y luego vamos a llegar a conocimiento. Y usted comienza a alimentar su mente con el conocimiento de la palabra de Dios. De manera que usted ahora sabe quién es Dios. Conocimiento de Dios. Usted va a conocer a Dios. Usted va a conocer su naturaleza. Usted va a conocer alguien. El diablo se disfraza. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando Martín recibió a Satanás y Satanás venía con la forma física de Jesucristo? Y le dijo, adórame, Martín, yo soy tu Dios, yo soy tu Salvador. Pero había algo, dijo, dentro de Martín, que lo detuvo y le dijo, hay algo extraño en este hombre. Se parece a Jesús, pero hay algo raro en este hombre. Y dijo, y comenzó a revisarlo de pies a cabeza. Y el diablo le dijo, hey Martín, ¿no me reconoces? Yo soy tu Señor y Salvador, adórame. Y entonces Martín tropezó con que tenía una corona de oro en su cabeza. Y le dijo, apártate de mí, Satanás. Mi Señor no tiene corona todavía. La Biblia dice que lo coronaremos en los últimos días. Entonces el diablo se fue. Eso es conocimiento. Imagínese, dice el hermano Branham, que se le apareciera ese diablo a cualquier religioso ahora, todo el mundo lo estaría adorando, hermano. Si adoran al Papa, hermano. Si se le arrodillan a los pastores, ¿cómo no le van a arrodillar a un demonio así lleno de luz? No. Se necesita conocimiento para pelear esta batalla. Usted necesita conocimiento. Mire, hermano, es una vergüenza. He escuchado pastores en el púlpito. Vamos a leer en el libro de Habacuc. Está en la página 1045. Porque la gente no sabe dónde está, si en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, o en qué libro está, si está en la Biblia, o está en el libro del Mormón. Ellos no saben. Entonces se necesita conocimiento hasta para la Biblia, hermano. Sí, necesitamos conocimiento de su palabra. Dice el hermano Branham, ¿conocimiento para qué? Para saber que Dios no se contradice. Que Dios no contradice su palabra. No, la palabra de Dios es perfecta. Eso le da un fundamento a usted en toda palabra de Dios. Y luego que usted ya va creciendo, ya tiene fe, virtud, ya tiene conocimiento. Imagínese qué cristiano más tremendo se está volviendo. ¿Sí? Ahora va la cosa que contradice nuestra humanidad. Dominio propio. Allí, ¿por qué? Mire, no vaya a creer usted que usted va a cambiar un día. Usted va a seguir siendo la misma persona que es. Nervioso. Con pensamientos malos. Todo bravo, todo desgraciado. Así como es usted ahorita, así va a seguir siendo hasta que se muera. Bien dicen por ahí que genio y figura hasta la sepultura. O sea, no, ese milagrito no va a pasar. Usted va a seguir siendo el mismo inútil.
¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Que tenemos que aprender a dominarnos. Eso es dominio propio, ¿sí? Usted tiene que aprender a reconocer cuáles son las cosas en las que usted falla. Y entonces aprende el dominio. Me enojé, pero no pequé, ¿sí? Pensé mal, pero no dije nada. ¿Ve usted el dominio propio? Eso es lo que la Biblia nos enseña. Airaos, pero no pequéis. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos enojamos? Se nos suelta la lengua, los demonios, los ojos echando chispas, rayos, zapateamos, ya ni caminamos igual, pues. Todo el mundo puede darse cuenta, pero mire, cuando una persona se enoja, guarde silencio. Usted está furioso por dentro, pero mire, dominio, ¿sí? Tenemos que aprender eso. Y luego nuestra lengua, ya se sabe que tenemos ese mal en nosotros, que no podemos soltar esa lengua, y además la Biblia dice que es imposible dominar la lengua, porque es el infierno el que le da vida a nuestra lengua. Pero tenemos que aprender a dominarlo. Si mal pensaste, pon el dedo en tu boca, dice la Escritura. Los malos pensamientos pueden venir, pero el problema es decirlo. Reprende esos malos pensamientos, sáquelos de su mente y guarde silencio. Usted aprende a controlar su temperamento, aprende a controlar su lengua, aprende a saber cuáles son sus limitaciones. ¿Sabe que hay gente que se cree que puede hacer todo, hermano? Ay, se caminan por la vida como con un Superman. No, hombre, si usted hay miles de cosas que no puede hacer, y usted tiene que saber lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Entonces tiene que mantenerse humilde, ¿sí? Tiene que aprender a... Pablo dijo que nosotros, ninguno tenga de sí mismo más alto concepto del que debe tener, sino que piense de sí mismo con templanza, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a controlar nuestros pensamientos, toda nuestra actitud. Allí es donde tenemos que llegar. ¿Estamos nosotros creciendo? ¿No es eso una buena pregunta? ¿Ve usted por qué creo yo que era necesario hablar de estas cosas y recordarlas? No es la intención regañarle, sino la intención es recordarle que esas cosas están en la palabra y hacia eso somos llamados. Y que el Espíritu Santo nos está viendo, vigilándonos todo el tiempo. Dice él, paciencia. Paciencia con Dios. Oré y Dios no me contestó. Y Dios no le puso fecha. Usted espere. Si se esperó, Abraham esperó 25 años. Y nosotros no podemos esperar una semana. La paciencia espera toda la vida. Paciencia con Dios. Paciencia con los demás. Paciencia sin fin. Aquí va otra cosa. Paciencia en las pruebas. Usted va a ver siempre en la Biblia que cada vez que se habla de tribulaciones, se menciona la palabra paciencia. Tribulación, paciencia. ¿Ha escuchado acerca de la paciencia de Job? Nadie habla de la paciencia de Abraham. ¿Verdad que nunca ha escuchado usted hablar de la paciencia de Abraham? Y Abraham tuvo paciencia para esperar 25 años. Pero nadie habla de la paciencia de Abraham, pero hablan de la paciencia de Job. ¿Por qué? Porque él estaba sufriendo tribulación y la soportó con paciencia. Para eso es la paciencia. Usted se enferma y ya comienza, es que a mí Dios no me oye, a mí Dios no me quiere, a mí... Ay, papito. Y aquí es que no, yo ya me quiero ir, yo ya quiero salir corriendo, aquí todo es imposible, todo es difícil, ya me corto las venas. O sea, si usted es un cristiano, nacido de nuevo, con el Espíritu Santo, hacia eso lo va a guiar el Señor, a paciencia. Y luego, piedad. ¿Qué es piedad? Temor de Dios. Es ser como Dios. Y dice, eso es imposible, hermano. No, claro que sí. Para eso vino Jesús a la tierra y se hizo hombre. Para mostrar cómo se ve Dios hecho hombre. Para que nosotros podamos ser como Él.
Y el canto dice ser como Cristo, ser como Él. Yo solo anhelo ser como Él. Debemos desear ser como Él. ¿Cuándo vamos a llegar ahí? Tal vez si nos deja el Señor vivir hasta 180 años. Y sabe que estamos perdiendo el tiempo mucho. Porque cuando uno se hace viejo, ya le es imposible cambiar. Ahora que ustedes están jóvenes, ahora que toda... ¿Usted ha escuchado hablar del metabolismo? ¿Ha escuchado hablar de esa palabra, el metabolismo? Dice, es que ese hombre tiene un metabolismo bien rápido. ¿Por qué? Porque come y come y come y nunca engorda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su cuerpo trabaja y desecha todo lo malo, pero cuando el metabolismo se va haciendo lento, entonces uno come y ya el cuerpo ya no trabaja y engorda. ¿Sí? Entonces el metabolismo es el motorcito que nos mantiene vivos y con el cuerpo. Entonces hay un metabolismo espiritual también. Sí. Y los viejos también van perdiendo el metabolismo espiritual. La gente vieja, adulta, ya no cambia. Llegaron a viejos de un solo modo y ya no pueden pensar de otro modo. Hermano, si a usted todavía le sirve el metabolismo espiritual para cambiar, para ser diferente, aprovéchelo, porque los viejos dan lástima. Los viejos en las iglesias dan lástima. Ya oyen y salen igual. Ya no pueden cambiar. El hermano Branham dijo, el 75% de los verdaderos cristianos son jóvenes. Dijo, los viejos ya no se convierten. Así dijo el profeta. Estadísticamente en el mundo, solo el 75% de las personas, de los cristianos, son jóvenes porque son los únicos que pueden cambiar. Los demás ya no. Entonces, ve usted en qué líote estamos metidos. Nosotros los viejos estamos en problemas. Y terminamos con la última virtud. Bondad fraternal. Brotherly kindness. Amabilidad. Afecto. Bondad. ¿Qué significa esto? Perdonar 70 veces 7. Oh, ¡pum! Ya no diga más. Yo perdonar a ese, a esa. No. Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Procurar el bien de los demás y no el propio. ¿Qué significa eso? Vivir para otros. Eso es vida eterna. Vivir para los demás y no para sí mismo. Procurar el bien de los otros y no para mí. Esto es lo que la Biblia le llama el vínculo de la perfección. Ya cuando usted llega ahí, usted es un imán que está llamando el rapto. Gloria a Dios. Sí, Señor. Usted es un imán en la tierra que llama a la piedra de corona. Baja, Señor. Ven, Señor Jesús. El Espíritu y la novia claman desde abajo. Ven, Señor Jesús. Pero mientras estemos peleando los unos con los otros, sin perdonar, sin amor fraternal entre nosotros, dijo el hermano Branham, le estamos haciendo el trabajo al diablo. El diablo se va, se toma las vacaciones, porque estamos nosotros para hacerle su trabajo. No hay mejor demonio que nosotros mismos. Que Dios pueda ayudarnos a entender, hermano. ¿Deseamos crecer nosotros? ¿Desea usted crecer? Esa es la pregunta. Terminemos esto. Ahora recuerde, el diablo va a venir. El profeta dice, la estatura del hombre perfecto. Cuando usted se propone estas cosas, el diablo va a venir a golpear. Mientras usted esté olvidado de estas cosas, el diablo ni se preocupa por usted. Pero cuando usted comienza a poner su corazón a orar por estas cosas, a buscar al Señor por esto, allá viene el diablo. Ah, querés paciencia. Ah, querés templanza. Querés control propio. Ah, querés fe. Todo el diablo va a venir a golpearle en contra de eso. Terminemos aquí. Párrafo 173 de la estatura. Yo me comprometo a Él esta mañana, con todo mi corazón, a que con su ayuda
y por su gracia yo oraré y buscaré diariamente y sin cesar hasta que sienta que cada uno de estos requisitos están fluyendo en esta vieja estatura mía. Qué palabra, ¿verdad? ¿Qué quiere decir, hermano? Para mí esas son las palabras más hermosas que he leído en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios no me está pidiendo a mí que lo haga. Yo no puedo hacerlo. Yo no puedo producirlo. Solo Dios puede hacer esto en mí. Pero ¿qué puedo hacer yo? Comprometerme. Comprometerme con el Señor de no olvidar estas cosas. Comprometerme con el Señor de orar sin cesar. Y estar vigilante. Así como cuando uno tiene en su mente, ya va a llegar el día de pagar los taxes. Y pasa el año uno. Cada vez que mira el calendario dice, ya viene el tiempo de pagar los taxes. ¿Sí? Y comienza uno a batirse, ya vienen los taxes. Así de la misma manera pasar el año entero. Ya viene la adopción. Ya viene la manifestación de los hijos de Dios. Ayúdame, Señor. Ayúdame a llenar este lugar, esta medida, esta edad a la cual tengo que llegar. Ayúdame, Señor. Yo oro y buscaré diariamente y sin cesar hasta que sienta que cada uno de estos requisitos están fluyendo en esta vieja estatura mía, hasta que yo pueda hacer una manifestación del Cristo viviente. ¿Por qué? Escuche por qué, hermano. Porque Él se hizo pecado igual a mí, para que yo pudiera llegar a ser justicia de Dios igual que Él. Él tomó mi lugar. Señor, permíteme tomar ahora el suyo, porque ese es el propósito por el cual Él murió. ¿Cuántos se comprometen a lo mismo por la gracia de Dios? Dice el profeta. ¿Puede usted hacerlo? Oremos al Señor. Padre, estamos en tu presencia. Ciertamente, Señor, no podemos olvidar estas cosas, Padre, porque de todas maneras a esto apunta todo, Señor. Tenemos que llenar la medida para ser la novia de este tiempo del fin. Envía sobre nosotros tu poder, Padre, porque no va el poder que está prometido no viene para hacernos crecer, viene para hacernos madurar. Ayúdanos a crecer hoy, Señor. Ayúdanos a crecer hoy, para que cuando se derrame sobre la tierra el gran poder glorioso que estamos esperando, estemos listos para recibirlo. Que nuestra semilla haya crecido hasta dar fruto en ese día, Señor. Pedimos tu bendición. Yo te pido que estas palabras queden en el corazón de mis hermanos y hermanas y que ellos puedan sentir, pensar y creer de esta manera. La adopción viene, el séptimo sello se acerca. Dios eterno, danos la oportunidad de llenar los requisitos de la edad, de la hora en la que estamos viviendo. Nada podemos hacer. Todo lo hiciste tú por nosotros en la cruz del Calvario. Envía sobre nosotros tu palabra. Envía sobre nosotros tu sangre. Envía sobre nosotros tu espíritu y tu poder para llenar estos requisitos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. El Señor les bendiga a cada uno.